Iglesia, bendiciones, qué gusto que podamos estar una vez más compartiendo juntos, estudiando la palabra juntos y sobre todo el día de hoy que estaremos cerrando nuestra serie acerca del libro de Colosenses, es nuestra cuarta y última semana, así que si no ha podido estar en las semanas anteriores, recuerde que aquí en nuestra página de Facebook puede encontrar las semanas uno, 2 y 3 para que podamos estar a tono. ¿Qué le parece si oramos esta noche para poner ese tiempo en las manos del Señor? Padre, gracias te damos esta noche. En primer lugar, Señor, porque podemos sentarnos a la luz de tu palabra, podemos ser inspirados, podemos ser guiados, Señor, por ella. Oramos específicamente por el tema que veremos esta noche, Señor, y por la porción que hemos destinado para esta noche. Que no solo quede en nuestra mente, sino que también baje a nuestros corazones. Desde ya te damos gracias, Señor, por lo que estás produciendo en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Y que sea tu palabra, Señor, la que transforme, la que cambie y la que renueve nuestras vidas. Sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que por 4 semanas hemos estado ya hablando un poquito acerca de Colosenses, del libro de Colosenses. Y quiero que me acompañe usted al capítulo 3, verso 17, que es donde nos vamos a sentar el día de hoy. Capítulo 3, verso 17. Vamos a empezar hoy prácticamente lo vamos a hacer de atrás para adelante. Vamos a leer este texto o este pasaje y luego nos vamos a ir unos pasajes atrás hasta llegar al 17 para entender un poco el contexto de lo que nos está tratando de decir el autor de Colosenses. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Me encanta este texto, lo vuelvo a leer. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Normalmente tenemos una filosofía, una creencia que pensamos, y lo he mencionado en las últimas semanas, pensamos que solo las personas que están trabajando dentro de la iglesia o que brindan su voluntariado dentro de la iglesia sirven a Dios. Y no nos damos cuenta que textos como estos, y sobre todo lo que vamos a ver el día de hoy, es que todos podemos ser pastores independientemente en el lugar en el que estemos. Todos podemos ser pastores donde quiera que estemos. Usted puede ser un pastor para su grupo de trabajo, usted puede ser una pastora para sus hijos, usted puede ser un pastor para sus amigos del fútbol, usted puede ser un pastor para sus vecinos, usted puede ser una pastora para sus alumnos si es maestra, independientemente de la profesión que tengamos, independientemente del lugar en el cual trabajemos, realmente nuestro trabajo, y lo vemos en el texto, es que Dios espera de nosotros que todo lo que hagamos, todo lo que usted y yo desarrollemos de lunes a viernes, no solamente lo que hacemos el domingo o lo que hacemos hoy miércoles o lo que hagamos otro día, otro evento dentro de la iglesia, todo lo que hagan, háganlo de palabra o de obra, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, para darle gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Qué viene detrás de todo esto? Vamos a retroceder un par de versos para poder llegar a ese verso 17. La gran mayoría de cristianos no ven su trabajo como una oportunidad para hacer ministerio y esa es una tremenda realidad. Y yo creo que cuando la mayoría de cristianos veamos nuestro centro de trabajo, nuestro lugar de trabajo, como también una oportunidad para llevar el mensaje, para hacer luz, para compartir las buenas nuevas, nuestras iglesias van a estar repletas. Cuando realmente entendamos que lo que yo hago de lunes a viernes también tiene un impacto en la eternidad, entonces seremos distintos como cristianos y podemos impactar a mayor personas. Porque si realmente pensamos que vamos a impactar una comunidad solamente con 2 horas o 4 horas a la semana yendo a la iglesia, realmente el impacto no se produce desde el púlpito, no se produce en la iglesia, se produce con cristianos fieles, devotos, arquitectos, ingenieros, secretarias, maestros, doctores, que realmente van a sus centros de trabajo, no necesariamente a ponerse a leer, a orar, sino realmente siendo ellos, siendo nosotros la palabra viva y siendo nosotros testimonios andantes de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y de eso trata este pasaje que vamos a leer hoy, a tratar de llevarnos a este gran punto, que todos podemos ser pastores, donde quiera que estemos. Todos. No importa si usted tiene pocos años en el Evangelio, muchos años en el Evangelio, todos tenemos esta carga o deberíamos de tener esta pequeña carga de poder compartir el Evangelio. Como le dije, vamos a retroceder entonces un capítulo atrás.
capítulo 2, versos 16 y 17, siempre el libro de Colosenses, para entender un poco el contexto de cómo nos está llevando el autor hasta este versículo que leímos anteriormente. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No sé cuál sea su contexto, no sé de dónde viene. Normalmente tenemos personas que también vienen de otras iglesias, que son cristianos desde hace tiempo, pero normalmente se dio una moda, o tradición, como le quiera llamar, en las iglesias de antes, donde de repente uno tenía que tener, hablando por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero poniendo un ejemplo, uno tenía que tener un código de vestimenta para poder asistir a la iglesia. De hecho, todavía hay iglesias así, donde uno tiene que ir con un tipo de estilo de ropa para poder entrar. De hecho, yo estuve en una iglesia donde literalmente casi te medían el largo de la falda o mi hermana, por ejemplo, una vez la invitaron a una iglesia aquí mismo en la ciudad a cantar y literalmente le dijeron que no podía cantar si iba en pantalones. Entonces, todas estas cuestiones en ocasiones, las reglas, lejos de ayudar a que más personas conozcan del mensaje, lo que hacen es condicionar muchas de ellas. No todas, porque hay reglas que son buenas y hay reglas que realmente se tratan para mantener un poco el orden, pero la gran mayoría de las reglas que se ponen dentro de la misma institución o la iglesia, en ocasiones perjudican más que lo que benefician. Y de eso es lo que está tratando de hablar en Colosenses. Dice, nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o con respecto a los días o a las tradiciones que ellos tenían, de que había gente que sí las cumplía, había gente que no las cumplía, y estaban en esta transición ellos entre cumplo las tradiciones o acepto a Cristo, y me encanta que Él todo lo lleva al común denominador. Nuestro común denominador, nuestra realidad se halla en Cristo. Vamos a partir de este común denominador que es Cristo. Y llegamos a la pregunta central de esta noche. ¿Estás tratando de llenar las expectativas de los de adentro o satisfacer las necesidades de los de afuera? No podemos hacer ambas. O quedas bien con la gente de adentro o quedas bien o satisface las necesidades de los de afuera. Eso es como un ejemplo, como cuando a usted le llega a tocar la puerta a un vendedor ambulante y la intención dentro de la mente del vendedor ambulante es extraer algo de usted, en este caso dinero, ¿no? Hacer un intercambio. Yo quiero que me des dinero para que me tomes el producto. Pero cuando hacemos una visita, por ejemplo, a un hermano de la iglesia, a alguien dentro de la iglesia, no vamos con esa mentalidad de yo quiero sacarle a este hermano algo, qué sé yo, sacar. No, no, no. Normalmente cuando vamos a visitar a alguien de la iglesia o que está enfermo o que está en hospital, vamos más bien con la mentalidad pensando qué necesidad tendrá el hermano y cómo puedo yo suplirla con una oración, con esta visita, con que él se sienta acompañado, llevándole, qué sé yo, una latita de tutti frutti, algo. ¿Ve cómo cambian las perspectivas? Un vendedor que quiere extraer algo de nosotros y luego tenemos un hermano de la iglesia, un pastor, un líder, una persona normal de iglesia que va a visitar a un enfermo, pero va con la mentalidad no de que le voy a sacar, sino realmente qué puedo aportarle yo. Y a veces tratamos el evangelismo como una transacción. Bueno, yo quiero llegar a esta persona, pero para obtener de ella que venga a la iglesia. Y no necesariamente funciona como una transacción. Y lo hablábamos en estos últimos domingos, donde de repente una persona siembra, otra es la que riega y otra es la que cosecha. Hablando en cuanto al evangelismo, usted puede estar sembrando hoy mismo en sus compañeros de trabajo, en sus conocidos, en sus círculos alrededor suyo, y de repente otra persona es la que va a cosechar. Pero llegamos al punto de esta pregunta del día de hoy. ¿Estamos más tratando de quedar bien con la gente de adentro que ya está salva, o estamos tratando de ir afuera para suplir las necesidades de aquellos que no conocen de Cristo? Y va a notar usted por qué esta pregunta es tan importante con lo que tiene que decirnos Colosenses. La gran mayoría de cristianos no ven su trabajo como una oportunidad para hacer ministerio. Y quiero repetir esto nuevamente. El mayor ministerio que usted y yo podemos hacer no necesariamente tiene que ver con pan del cielo en este caso, ni dentro de la misma institución, que claro, necesitamos personas que sirvan,
Necesitamos personas que hagan su voluntariado, pero no solo se trata de eso. No solo se trata de decir, bueno, voy a servir una vez al mes, póngame en el calendario y ya cumplí con mi gran comisión de servir en la casa de Dios. No solo se trata de eso. Usted y yo desde lunes a viernes, inclusive algunos hasta sábado, tenemos un tremendo ministerio que desarrollar en ese lugar en el que estamos. En ese departamento en el cual nos han colocado. De hecho, nosotros lo que hacemos los domingos es literalmente solo cargar pilas para salir con ganas el lunes a cumplir nuestro llamado, a cumplir lo que Dios nos ha pedido. Pero realmente el resultado se ve de lunes a viernes, no necesariamente el domingo. Y aquí hablando un poquito acerca de las reglas, volviendo a esa pregunta, porque el texto dice, no dejen que nadie los juzgue. Y yo sé que cada uno viene de un contexto distinto, venimos de iglesias distintas. Y esto es algo que nosotros tuvimos que aprender también como iglesia, de hacer esa transición, de no ser esas típicas iglesias que juzgan a cada persona que llega, sino todo lo contrario, que sea una iglesia que es bienvenida y que quien va a hacer la transformación es la palabra de Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos el poder para cambiar absolutamente a nadie. La palabra de Dios sí tiene ese poder. Entonces, cada persona es bienvenida. Yo recuerdo que nosotros hace un par de años tuvimos un chico que venía con tatuajes, con lentes oscuros y creo que hasta usaba aritos, creo. Y fue un impacto la primera vez que iba a nuestra congregación. Y recuerdo que varias veces salió el tema, ya vieron a fulanito de tal, y tratábamos siempre como líderes de que él no se sintiera juzgado, de que no pedirle que se quitara las gafas, no decirle, no, tiene que ir en manga larga para que no se le miren los tatuajes. Y recuerdo que pasaron mucho tiempo después, él se fue a los Estados Unidos, empezó una carrera de moda y luego regresó tiempo después y hablaba un poquito acerca de eso, de cómo él pudo estar ese tiempo con nosotros antes de irse a los Estados Unidos y cómo nunca se sintió juzgado, nunca se sintió señalado, nunca se sintió mal visto por su vestimenta, por sus tatuajes, después nos enteramos que tenía problemas en la vista y que por eso usaba lentes oscuros. Entonces, a veces las reglas que tenemos dentro repelen a los que vienen de afuera. ¿Se imagina si nosotros hubiéramos sido esa típica iglesia cuadradita de decir, no, este muchacho no puede entrar, o no puede venir si no viene con manga larga para que se tape los tatuajes y si no se quita los aretes? Entonces, hubiéramos impedido que esa persona escuchara el mensaje y que la semilla cayera a su corazón. Entonces, a veces las mismas reglas que hemos puesto dentro de la iglesia, y eso no solo aplica dentro de la iglesia, a veces las mismas reglas que nosotros nos ponemos como cristianos, repelen a los de afuera. Y les está hablando alguien que con toda humildad le puede decir, yo en algún momento viví en carne propia esto de ser legalista. Cuando hablamos de legalista, son aquellos cristianos que están más propensos a juzgar a otros porque se sienten que son perfectos ellos. Y como yo entré tan chiquito al ministerio, y los pastores siempre me decían, no, Sergio, usted siempre póngase manga larga, póngase corbata, ande siempre bien formal. Entonces había un choque cultural con mi vestimenta, con los chicos de mi edad dentro de la iglesia, porque los chicos de mi edad dentro de la iglesia llegaban en jeans, con camisetas y todo. Y en muchas ocasiones yo me sentí superior porque andaba en manga larga o corbata o porque ese día me tocaba predicar. Y a veces las reglas que uno mismo pone sobre uno mismo terminan repeliendo a las demás personas. Lo segundo que hemos de aprender esta noche es que las reglas crean un mal corazón por medio de una conducta buena. Y eso es algo que Jesús atacó muchísimo en el Nuevo Testamento y en los 4 evangelios. Y era algo que Jesús detestaba ver reflejado en los fariseos. Los fariseos tenían una cantidad enorme de reglas para aparentar una buena conducta, pero Jesús les llamó en una ocasión sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven lindos, pero por dentro están mal. Y algunos cristianos, diga conmigo, yo no soy de esos, pero algunos cristianos tenemos esta falsa humildad de yo soy perfecto o parezco perfecto por fuera. Y juzgamos y señalamos y no, yo no me junto con estos. Cuando por dentro tenemos muchas cosas sin trabajar. Y eso es lo que este texto trata de
despejar en nosotros. Continuamos leyendo en el verso 18, no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, verso 19, no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia de Colosas? Es que muchas personas habían llegado con nuevas ideas, con nuevas enseñanzas y entonces había que abordar este asunto y prácticamente les está dando un orden a esta iglesia. Vamos a mantenernos bajo el orden de Cristo siendo la cabeza de nosotros. De hecho, si saltamos al verso 20, dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Y muchos venimos de un evangelio, se nos predicó un evangelio que realmente, literalmente se resumía a esto. No tomes, no pruebes, no toques. No tomes, no pruebes, no toques. No tomes, no pruebes, no toques. Y era más lo que no se podía hacer que lo que sí se podía hacer. Y entonces todo era, no. Yo crecí en una institución, que obviamente me reservo su nombre, pero yo crecí en una institución cristiana donde literalmente todo era malo. Yo recuerdo que nosotros, la vez pasada hablaba con mi esposa y le contaba un poquito de eso, nosotros teníamos que buscar retos futbolísticos sin que la institución se diera cuenta. O sea, nosotros si queríamos jugar pelota con otras escuelas, con otros colegios, teníamos que hacerlo casi clandestino, que no se enteraran, porque la competencia era mala. No me pregunte por qué. No se hacían un montón de cosas dentro de la institución porque todo era malo. Y era más lo que no se podía hacer que lo que sí se podía hacer. Y yo recuerdo vívidamente, yo siendo cristiano, adolescente, ver a mis compañeros que no iban a ninguna iglesia, donde decían, yo lo que quiero es salir de este colegio y no saber nada del evangelio, no saber nada del cristianismo, porque si todo es malo, ¿para qué quiero ir? ¿Para qué quiero entrar a la iglesia si todo es malo? Y eso era lo mismo que estaba pasando en esta iglesia. Todo era no. Entonces la gente de afuera, ¿cómo iba a venir? Y ahora, eso no solo pasaba en aquel entonces, todavía pasa hoy en día. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso Jesús habló acerca de eso, de no juzgar a otros. Porque de repente cada uno tiene una historia. Claro, nuestra tarea es presentar el evangelio y que sea el evangelio el que nos haga transformar, el que nos cambie, el que nos renueve. Presentar el texto bíblico y que sea el texto bíblico el que vaya cambiando poco a poco nuestra manera de pensar o la manera de pensar de nuestros amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero no es nuestra tarea. No es su tarea, no es mi tarea. Decir, no, es que eso está mal, eso es lo que estás haciendo. No. Si hasta el Espíritu Santo tiene tanta delicadeza con nosotros para irnos moldeando poco a poco, imagínense. Y a veces algunos de nosotros queremos parecernos al Espíritu Santo y no es nuestra tarea. Pero avancemos, porque dice, esos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia, porque muchas veces podemos escuchar cosas que son enseñanzas humanas. Yo recuerdo que en una de las iglesias en las que estuvimos, llegó un predicador que era muy ferviente y en una situación le pidió a parte de la congregación que los que quisieran tenían que comprometerse y hacer un pacto con Dios de que tenían que orar 1 hora todos los días. Y mucha gente corrió al frente, hizo el pacto. 2 semanas después, muchos están diciendo, es que yo no estoy cumpliendo esa hora. Imagínense, y hacer todo esto de hacer un pacto con Dios, de que iban a orar todos los días 1 hora. Entonces, a veces
sin querer, por impresionar, por vernos más espiritual, queremos imponer cosas. Jesús lo llamó de esta forma, que a veces imponen reglas sobre la gente que ni siquiera ellos mismos están dispuestos a cumplir. Y es lo mismo que nos está hablando el texto. El resumen de todo esto es que cuando Cristo reina, las reglas se desvanecen. Cuando Cristo reina, las reglas se desvanecen. Ojo, no estoy diciendo que tener reglas sea malo, porque aquí estamos claros que hay reglas divinas y reglas humanas, y a veces le damos más peso a las reglas humanas que a las reglas de Dios. Hay cosas que Dios ha establecido, como por ejemplo que los padres respeten a sus hijos y que los hijos respeten a sus padres. Eso se tiene que mantener, porque la Biblia lo dice. Que el hombre honre a su esposa y que la esposa honre a su esposo. Eso está ahí, está ahí. O sea, no lo vamos a cambiar porque la Biblia sí lo dice. Pero a veces nosotros mismos imponemos reglas humanas, que es más el daño que producen. Por eso es importante tener nuestra mente puesta y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús reina, estas reglas humanas se desvanecen. Esas reglas que a veces nos imponemos o que la misma institución sin querer y a veces sin mala intención imponen para tratar de mantener un poco el orden, pero se va tergiversando. Cuando Cristo reina, las reglas se desvanecen. Si usted nota, ya estamos pasando del capítulo 2 al capítulo 3. Ya casi estamos llegando al versículo 17, que fue el que leímos al inicio. En el verso 5 del capítulo 3 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Note, y me encanta que la Biblia siempre tiene un equilibrio. O sea, no nos está diciendo, vuélvanse locos, no tengan reglas, porque de hecho en el verso 5, por eso es importante leer todo el texto, en el verso 5 nos está diciendo que hay cosas de las cuales tenemos que alejarnos. La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. O sea, no nos está llamando el texto, ¿saben qué? Somos salvos, tenemos la gracia de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hagamos lo que queramos. No, 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 no. Lo que sí dice el texto es, tengan cuidado de adoptar tareas impuestas por humanos, reglas humanas, de no esto, no aquello, no lo otro. Pero no descuiden alejarse de estas cosas terrenales, como lo son la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. O sea, me encanta que Dios es tan perfecto que no simplemente nos suelta como quien suelta un borreguito y hay que vea para dónde va. No, nos da lineamientos. Y por eso los lineamientos son buenos. Y por eso es importante leer todo el texto. De hecho, continúa diciendo Colosenses, pero ahora abandonen también esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Prácticamente está utilizando el ejemplo de como quien se pone una armadura o quien se pone un chaleco o se pone un saco. Prácticamente nos está diciendo, despójense de esa vieja naturaleza y adopten esta nueva naturaleza. Me encanta que muchas de estas actividades o estas cosas negativas que el texto nos está ayudando o nos está motivando a abandonar, muchas de ellas tienen que ver con nuestras relaciones con nuestros semejantes. Enojo, normalmente nos enojamos con otras personas. Ira, normalmente tenemos ira con otras personas. Malicia, normalmente tiene que ver con otras personas. Calumnia es hablar mal de otras personas. Lenguaje obsceno, normalmente usamos el lenguaje obsceno contra otras personas. Note qué tan importantes son las relaciones y qué peso le da Dios a las relaciones que tenemos con nuestros semejantes. Y aquí llegamos a la segunda pregunta de esta noche. ¿Estás vestido como un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar de hacer todas estas cosas? ¿Por parecer buenos? No, 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 no. Porque el Dios al cual representamos está en juego su reputación aquí. Vamos a dejar de hacer todas estas cosas porque las personas cuando ven a un cristiano no dicen, ay, ese cristiano es malo, pero no todos los cristianos son así. No, nos meten a todos en el mismo paquete.
Y lo lastimosamente no solo meten a los cristianos, meten a Dios en el mismo paquete. Y si hay alguien que conoce un cristiano que no está haciendo bien las cosas, que no se está alejando de estas cosas, que es obsceno, que usa lenguaje obsceno, que se enoja fácilmente, que es dado a la calumnia, suelen asociar eso. Entonces Dios no es real, Dios no existe, porque miren este cristiano como es. Por eso es que tenemos que vestirnos como cristianos. Tenemos que adoptar a Cristo y que este Cristo sea el que nos transforme y que entonces el lunes que vayamos a nuestro trabajo, cuando estemos siendo tentados en utilizar un lenguaje subido de tono, no lo hagamos. No porque sea malo o no sea malo, sino porque no quiero dar una mala imagen de Cristo. Porque no quiero que mi compañero, yo ser piedra de tropiezo para que mi compañero o mi compañera venga a los pies de Cristo. ¿Por qué me voy a abstener de muchísimas cosas del mundo? ¿Por qué? Para dar una buena imagen de Cristo, no de Sergio, ni de Marta, ni de María, ni de Felipe, de Cristo. Porque ya no vivo yo, vive Cristo. Y ahora nos vamos acercando al verso 17. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instruyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Este es un resumen de lo que hacemos los domingos. Aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Me encanta que esto es lo que hacemos el domingo, insisto, como preparación para ir bien el lunes a nuestros trabajos y hacerlo bien. Que nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo digan, pues, ¿cómo hace este para venir tan motivado un lunes? Que mi pueblo decían, los lunes ni las gallinas quieren poner. Por lo mismo, porque entonces el domingo vamos y cantamos salmos, vamos y cantamos himnos, vamos y hacemos canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón, nos aconsejamos unos a otros y nos fortalecemos para ir entonces el lunes y aplicar todo eso que recibí a toda mi semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que regresamos del domingo otra vez a llenar nuestros pulmones espirituales, si le podemos llamar así, de aire fresco para poder transmitir ese aire fresco el lunes. Tu ministerio, si tuviéramos que resumir este mensaje, sería este. Tu ministerio es de lunes a viernes. No tienes que esperar a trabajar en la iglesia ni a servir en tu iglesia para hacer la obra de Dios. Tu ministerio comienza desde las 8 de la mañana, si es que entras a las 8 o a las 7, no sé, hasta las 5 de la tarde en tu oficina. Cada cliente que llega a tu oficina, cada nuevo proveedor que tienes que atender, cada llamada que tienes que recibir, cada proyecto que tienes que presentar, todo eso, todo lo que es Sergio en el lugar de trabajo representa, o en tu lugar de estudio, representa tu ministerio. ¿Se imagina si Dios hiciera auditorías de ministerio? Y fuera nuestro trabajo Dios, y fuera nuestro trabajo Jesús, y se presentara, y fuera con un talonario y preguntara, ¿cómo es Sergio en el lugar de trabajo? Vengo a evaluarlo. ¿Se enoja fácilmente? ¿Participa de calumnias? Que fuera así como un checklist. ¿Se imagina si Jesús fuera a su trabajo mañana jueves? Vengo a averiguar qué tal es Felipe aquí en el centro de trabajo. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trata a otros? ¿Cómo trata a sus semejantes? ¿Cómo trata a personas que están por debajo de él en la jerarquía del trabajo? ¿Cómo trata Marcos a las señoritas aquí en el trabajo? ¿Se imagina si Jesús llegara de sorpresa a nuestros trabajos? Porque nuestro ministerio es de lunes a viernes. Y así llegamos al texto con el cual comenzamos. Y todo lo que hagan. Ahora entendemos entonces qué significa este texto. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer como para el Señor y no para los hombres.
Oremos juntos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque nuestro llamado es para aquellas personas que no conocen de ti. Y muchas veces por las reglas que hemos impuesto nosotros mismos en nosotros, nos han impedido llegar a más personas. Ayúdanos, Señor, primero a reconocer que nuestro ministerio comienza el lunes, no necesariamente el domingo. Y que tenemos un llamado y que tenemos que llevar tu palabra, Señor, con sabiduría al lugar de trabajo o de estudios. Gracias, Señor, porque nos has confiado este enorme tesoro como lo es el Evangelio, para que cada uno de nosotros pueda hacerlo de la mejor forma. Ayúdanos a revestirnos, Señor, de este amor entrañable, de esta paciencia, de esta bondad, y a dejar estas cosas del mundo que en ocasiones nos perjudican a la hora de compartir el testimonio. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Me resta nada más recordarle que este próximo domingo es una oportunidad para cantar salmos, himnos, ministrarnos unos a otros, preparándonos para el día siguiente cuando nos toque ir a trabajar o a estudiar. Así que le esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestro auditorio. Que Dios nos continúe bendiciendo.